Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues enseguida vamos con todo el resto de asuntos, que cuidado, entre Pacos Salazares, entre zapateros, también volvemos a tener el zurrón lleno. Sí. Bien, pero vamos a analizar primero cómo está, o vamos a actualizar toda la información que nos está llegando del temporal, porque hay poblaciones en situación ya grave, en situación de alerta preocupante. Sí, nos están llegando noticias cada vez más preocupantes, la verdad, y un día más la peor parte se la lleva Andalucía. En las últimas horas, el paso de la borrasca Leonardo ha provocado nuevos desalojos en varias localidades de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, lo que eleva la cifra a más de 5.000. Las últimas evacuaciones han tenido lugar en Grazalema, en Cádiz, donde se ha desalojado a todos los habitantes, unos 1.600, que han sido trasladados esta misma tarde a Ronda, donde pasarán la noche repartidos entre el Polideportivo Municipal y el Centro de Mayores. Anoche ya les contábamos, Carlos, pues que el río se salía literalmente por las calles, ¿no? Esa era la expresión que utilizaba el alcalde para que nos hiciéramos a la idea de lo que estaban viviendo en este municipio. Y hoy se ha hecho balance y, según nos han dicho, en las últimas 36 horas las lluvias han dejado acumulaciones de 656 litros por metro cuadrado. Una cantidad que nos dicen que es inédita, a pesar de que estamos hablando de un municipio que es conocido precisamente por ser el municipio en el que más llueve de España. Fíjate que al principio empezó a correr una versión muy teledirigida por parte de algunos políticos y decían: el problema es que la tierra ya no absorbe más agua. Claro, como ocurre siempre que llueve, la tierra funciona de una forma muy sencilla: absorbe el agua, y ese agua, por canalizaciones suyas, por ríos internos, etcétera, acaba saliendo a través de los ríos, que es precisamente los caudales que transportan ese agua. O sea, esto es así de toda la vida de Dios, ¿vale? El pequeño problema viene cuando esos ríos ya no tienen capacidad para llevar más agua y empiezan a desbordarse, o cuando los sistemas de canalización que tienen son pobres, pequeños o defectuosos, es decir, nuestra red de pantanos y embalses, porque esos embalses están pensados precisamente para que los ríos puedan desaguar ahí parte del caudal que llevan y que no se produzcan este tipo de desbordamientos. Es decir, ¿aquí el problema era la tierra? No, el problema no era la tierra. El problema es la falta de infraestructura hidrológica, la falta de planes hidrológicos, la falta de un diseño pensado para utilizar el dinero que pagamos entre todos en una finalidad para todos, no en una finalidad para llevárselo. Y en este caso es verdad que ponemos mucho el foco en Grazalema, pero es que la verdad es que la situación en otros municipios de la provincia también empeora por momentos. Es una catástrofe porque nosotros sí tuvimos cosas a la parte de arriba, pero hay casas que están mucho peor que la mía, y ya la mía está jodida. Todo el mundo decíamos, bueno, el río va a salir, pero hombre, nos va a coger aquí no llega. Y hasta que llegó, la verdad es que llevamos pasando 2 días muy complicados. En Málaga, mientras tanto, sigue sin aparecer la mujer que ayer se cayó al río en Sayalonga, y lo peor es que se ha tenido que suspender el dispositivo aéreo de búsqueda precisamente por el mal tiempo. Además, atención, porque hay un hombre de unos 30 años que estaría en estos momentos en estado grave tras haber sufrido fuertes politraumatismos en Puebla de Don Fadrique, al norte de Granada, al quedar sepultado por un muro que se le ha caído encima. Esta es la última hora que tenemos ahora que contarles respecto a los heridos. Con todo, Emergencias mantiene desplegados, Carlos, en distintos puntos de Andalucía a más de 1.200 efectivos, a los que hay que sumar pues a los numerosos agentes de Guardia Civil y de otros cuerpos de seguridad, incluida también la unidad militar de Emergencias, la UME. De la UME sabemos cuántos son los efectivos. Yo la última cifra que he leído han sido 350. Esa era la última cifra que teníamos, ahora lo buscamos para actualizarla, pero sí, esa era la cifra que se estaba manejando. Me gustaría saber exactamente qué hacen los UME cuando no están actuando. Digo, porque si los tenemos en cuarteles, a lo mejor estaban mejor funcionando, es decir, haciendo aquello para lo cual están entrenados, que sé perfectamente que no es problema suyo, que sé perfectamente que es problema de que no les dan la orden política a llegar. Pero yo, teniendo en cuenta la magnitud de lo que estamos viendo, 350 personas, especialmente si lo comparamos con 1.200 efectivos de Emergencias, se me hacen poquísimos, pocos no. Mira, poquísimos. Ahora estoy viendo que hay algunas noticias en las que elevan esa cifra a 400, pero que vamos, que para el caso es lo mismo. Un alarde de mucho cuidado, ¿eh? Bueno, al margen de esto... El día que me expliquen por qué tenemos que utilizar los recursos que tenemos con cuentagotas, pero por qué cuando hay una situación de estas no enviamos, no sé, en mi casa me enseñaron siempre aquello de más vale que sobre que no que falte, ¿no? No sé. O sea, si sabes que puedes tener peligro y sabes que esto no va a ir a menos, despliega todo lo que tengas.
O sea, ¿cuál es el problema? Para tenerlos acuartelados, por amor de Dios, si ellos están encantados de salir, si ellos quieren salir a la mínima, si ellos están deseosos de acudir a ayudar. Y ojo, porque estamos hablando de Andalucía, pero es verdad que esto también se extiende a otros puntos de España. Andalucía, lógicamente, se lleva la peor parte, pero en estos momentos, para que se hagan a la idea, hay 171 vías cortadas en toda España, 2 de ellas principales, la M14 en Madrid, que es la que da acceso al aeropuerto, la A44 en Jaén y la A48 en Cádiz. Pero también tenemos miles de noticias de incidencias en otros puntos de España. Por ponerles algunos ejemplos, los últimos teletipos de las agencias de noticias hablan hasta ahora de casi 1000 incidencias en Madrid, de alertas por olas de 4 y 5 metros en Canarias. En Murcia, por ejemplo, 3 niños de 10 y 11 años han resultado heridos leves en Cartagena al caerse una chapa de un tejado de un colegio, y en Valencia hay 3 heridos, entre ellos, por ejemplo, una mujer a la que le ha golpeado un ventanal que se ha desprendido de un edificio de hostelería de la plaza del Ayuntamiento. Va a ser probablemente una noche complicada, así que, Carlos, estaremos muy pendientes de todas las noticias que nos llegan, como digo, de Andalucía, pero también de otros puntos de España. Se habla de que lo mismo, con suerte, el domingo empieza a remitir un poquito el temporal, con suerte, y el domingo. Estamos a jueves. De momento las lluvias persisten y veremos a ver qué nos depara mañana esa actualización del tiempo, que por cierto estaremos también muy pendientes de ella. Bueno, al margen del temporal, hoy gran parte de la actualidad política, lo decías tú antes, parte del Senado, donde esta mañana ha comparecido en la Comisión de Investigación del caso Koldo Paco Salazar. ¿Quién es Paco Salazar? Pues el alto cargo de Moncloa y Ferraz, acusado de acosar sexualmente a varias trabajadoras, que en su día fue uno de los que lideró la campaña de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Empezando por este asunto, que era realmente por lo que comparecía inicialmente, escuchen lo que ha dicho a preguntas de las senadoras de UPN y Partido Popular. ¿No le suena a usted, como tampoco le sonaba a Pedro Sánchez, si su suegro Sabiniano Gómez hizo aportación alguna? Es que no puedo saberlo. ¿A usted le suena San Bernardo 36? Si me da alguna pista más, San Bernardo. No, es una empresa que era propiedad de Sabiniano Gómez. Ah, pues no. No. O sea, ¿usted no sabía si realizaba aportaciones? No me consta. Tampoco no le consta como a Pedro Sánchez, ¿no? Quiero decir, pero no me consta en el sentido de que no tengo acceso a quién financió y quién no lo tengo, ni lo he tenido, ni lo tengo ahora. No me costas el comodín, porque así no te pillas los dedos, porque luego pueden ser acusados de falso testimonio. Totalmente. Ahora, es maravilloso el tema. Este señor que están escuchando, así con esa expresión de no enterarse absolutamente de nada, resulta que era quien lideraba, quien dirigía la campaña de las primarias de Pedro Sánchez. Lo que le están preguntando es, vamos a ver, para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando, el dinero no llega solo a los partidos. El dinero no llega solo a las primarias. Eres tú el que vas a buscarlo, como me parece que es bastante entendible. Bien, este señor era el que tenía que ir a buscarlo. Y la respuesta suya es, no me consta. ¿No le consta a usted si hizo gestiones para recoger el dinero de San Bernardo 36, sociedad que, por cierto, tiene ese nombre porque ahí estaba la sauna Adán? ¿No le consta? Debe ser el único de toda España que no sabe lo que era la sauna Adán, porque cuando le hablan de San Bernardo 36, pues como no sé de qué me habla. O sea, cuando este señor dice no me consta, evidentemente se está cachondeando de todos nosotros, o sí o no, porque si alguien ha ido a pedir dinero a saunas y prostíbulos, evidentemente se acuerda, y es o sí o no, y puedes decir no o puedes decir que sí, pero si dices no me consta es que tienes pánico a que se demuestre que sí, cosa que no tendrías si fuera que no. Así que elijan ustedes la respuesta acertada. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Bueno, lo que ha reconocido también es que él también fue uno de los que cobró en efectivo del Partido Socialista, y ha dicho, Carlos, que bueno, que algunos meses entre 200 y 300 euros, pero que bueno, que eran gastos de desplazamiento entre ciudades y demás. Así que bueno, pues ahí queda eso. Pero vamos también... De los cajones con billetes ni hablamos, ¿no? No, de ahí nada. Pasa palabra, que ese no es mi terreno, no sea que me vaya a meter... Chistorra, ¿no? Pasa chistorra. Entonces juegan al pasa chistorra, al pasa lechuga, al pasa folio y al pasa soles. Bueno, pero vamos a detenernos también en todo lo que se refiere al presunto acoso sexual. ¿Qué ha dicho Salazar? Pues que él respeta a todas las mujeres y que se fue por su familia, pero no porque las denuncias fueran ciertas. Pero casi lo más llamativo, después de que hayamos escuchado todos estos meses al Partido Socialista repetir hasta la saciedad que ellos han actuado con contundencia en todo este asunto, es esto que ha revelado Salazar a preguntas de la senadora del Partido Popular, Rocío Díbar. A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesional y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. O sea, usted, nadie en el Partido Socialista le pide que deje sus cargos, señor Salazar, ¿no? A pesar de las denuncias que se habían formulado contra usted, ¿a usted nadie en el Partido Socialista le pide que dimita? No. Bien.
Bueno, por cierto, en el Partido Socialista y en Moncloa. Este señor salió de 2 cargos porque estaba en el gabinete personal de Pedro Sánchez en presidencia del gobierno y abandona los 2 cargos, con lo cual nadie le ha pedido que se vaya y se ha ido de 2 puestos a la vez, que básicamente eran su vida, no tiene otra cosa. Este señor no tiene otro sitio donde ir. Pues se ha ido del Partido Socialista y se ha ido de su puesto en el gabinete de presidencia del gobierno. Pero déjenme que contextualice esta historia, porque ¿cuándo saltan aquellas denuncias? Bien, pongámonos en situación. Empieza la famosa reunión del Partido Socialista, ¿vale? Empiezan el Congreso en el cual tienen que renovar los cargos. Se sabe que a Santos Cerdán ya, lógicamente, lo tienen que quitar. Está toda la ola de corrupción, lo rodea por todas partes. Vamos, de hecho, ha sido detenido, lo tienen que cambiar y en ese momento se convoca una reunión de urgencia porque hay que sustituirle. Y se filtra que el sustituto va a ser ¿quién? Su mano derecha. ¿Quién era su mano derecha? Paco Salazar. Con lo cual, hombre, me extrañaría que lo que hiciera Paco Salazar no lo supiera Santos Cerdán. Pero repito que este señor tenía un puesto en presidencia del gobierno. Ergo, me resulta extraño que lo que hiciera Paco Salazar no lo supiera Pedro Sánchez. Bueno, total, que se filtra que le van a dar el cargo de secretario de organización a él. Momento en el que empiezan a salir las denuncias. Y momento en el cual todo el Partido Socialista da credibilidad a esas denuncias y a este señor se le fuerza a que renuncie a los 2 puestos. ¿Qué hicieron después? Este señor crea una especie de entidad, institución con la que empieza a asesorar desde fuera al partido. De hecho, ha habido rumores, no sé si serán verdad, pero lo digo como son, ha habido rumores en Aragón de que ha estado asesorando indirectamente a Pilar Alegría. Lo cual tampoco sería muy extraño porque Pilar Alegría, cuando este señor estaba proscrito, se reunió con él en un restaurante. Él ha dicho hoy que no, que él no ha trabajado. No, digo que él ha dicho hoy que no ha trabajado en la campaña de Aragón. Ah, vale. Pero mira, ahora que hablas... Que lo suyo era amistad, no era trabajo. Sí, pero ahora que hablas de la reunión que cierro con Alegría... Cierro toda la explicación. Bueno, por lo tanto, me encantaría, señor Salazar, que si es cierto lo que usted nos ha dicho, nos explique exactamente por qué en el partido todo el mundo creyó lo que pasaba. Porque a usted le han quitado los puestos. Y si no le creyeron, ¿por qué no lo readmiten? Porque no lo readmiten, ¿verdad? Es más, si no lo creyeron, ¿por qué Pilar Alegría se dedica permanentemente a negar que se vea con usted, que lo conozca, cuando luego resulta que encima le van sacando fotografías? Es decir, que están mintiendo, pero vamos, una tras otra. Pero hablabas tú de esa comida que compartió con Pilar Alegría y hoy le han preguntado, lógicamente, por ese encuentro. Sobre todo porque, bueno, pues ella en algún momento dio a entender que ella sí que le había reprochado en ese encuentro su actitud, ¿no? Sobre todo a Azcón, el presidente de Aragón, él dijo que a él se lo había contado la propia Pilar Alegría en una de esas encuentros. Quedó a comer para echarle la bronca. Eso es lo que ella dijo en su día, dice Azcón, que le dijo a él en la reunión que mantuvieron. Pero hoy le han preguntado a Paco Salazar que qué pasó en ese encuentro y esta es su versión. ¿Sabe que Pilar Alegría le dijo a Jorge Azcón que le había reprochado su actitud en esa comida, señor Salazar? Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. No. Lo único que recuerdo es que se interesó cómo estaba mi familia, mis hijos, mi madre y mi mujer. Sí. Simplemente con un sentimiento humanista. Humanista. Sí, lo de las palabras ya sabes que no... Humanitario no, humanista, ¿eh? Las palabras nunca han sido lo suyo, pero efectivamente. Así que bueno, pues eso es lo que nos ha contado Salazar. Pero vamos a ver lo que ha dicho también Pilar Alegría, porque hoy ha estado en la cadena SER y era evidente que le tenían que preguntar por este asunto. Efectivamente fue un encuentro que se produjo, que no se tenía que haber producido, que fue un error. Me disculpé además por esta cuestión, pero efectivamente soy perfectamente consciente de la utilización que el Partido Popular lleva haciendo hace días, semanas y meses sobre esta cuestión, con un clarísimo objetivo, que es solo el objetivo de señalarme, de deshumanizarme y de atacarme. De deshumanizarme, de deshumanista. Vamos a ver, yo solamente voy a trazar una hipótesis, ¿vale? Voy a lanzar una hipótesis. Quizás por aquellas fechas ya sabía Pilar Alegría que se iba a presentar a un reto electoral más que difícil, que era ganarle a Jorge Azcón en Aragón. Más que posible, ¿verdad? Bien, sigamos. Si lo sabía, y teniendo en cuenta que Paco Salazar, el puesto que tenía en el gabinete de presidencia del gobierno era de asesor electoral de Pedro Sánchez, ¿no estaría teniendo esa reunión independientemente de las denuncias de acoso sexual que hubiera, porque ella necesitaba a Paco Salazar para que le asesorara de cara a la campaña y le importó un soberano pimiento que hubiera o no hubiera denuncias de acoso sexual? Creo que resulta más creíble esta versión. De todas maneras, luego hablaba Pilar Alegría de la utilización, era la expresión que ella utilizaba, del Partido Popular de todo este caso, ¿no? Y hoy resulta curioso la noticia que les vamos a contar, no la noticia en sí, que bueno, pues quien tenga que decir algo o si los tribunales tienen que decir algo lo dirán, sino el que la hayamos conocido precisamente hoy, ¿no? Cuando se iba a producir esa comparecencia de Salazar. Cuenta el diario El País que el Partido Popular de Madrid presionó a una edil para
para que tapara una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles. El número 2 de Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, ha dicho que es falso, que se intentará tapar, y ha subrayado que los hechos no hablan de acoso sexual, sino que sería una disputa laboral. Lo que nos explican es que, bueno, pues que el alcalde supuestamente habría flirteado con la mujer, esta no habría querido ir más allá, y achaca a ese rechazo el que luego el alcalde no contara con ella más que como concejal rasa. El propio señalado, el regidor de Móstoles, Manuel Bautista, también se ha defendido esta mañana. Esta persona remitió 8 o 9 correos electrónicos dirigidos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, trasladando distintas quejas. En ninguno de esos mensajes, salvo en el último, apareció el hecho de acoso sexual. Se solicitó información y documentación que respaldara las acusaciones. Al no corresponderse ninguna prueba que sostuviera la denuncia ni las afirmaciones realizadas, el expediente fue archivado. Pero además el alcalde añadía lo siguiente. Quien lanza las acusaciones no solo no recurrió el proceso interno del Partido Popular, sino que tampoco acudió a la vía judicial. Por lo tanto, este alcalde no sabe de qué se tiene que defender. También quiero expresar que sorprende que esta información aparezca ahora, 15 meses después, en un contexto político muy concreto. Cada uno que saque sus conclusiones. Vamos a ver, ¿por qué ha salido esta información? Es obvio. Pilar Alegría está haciendo una campaña lamentable, está totalmente arrinconada, sabe que está entre la espada y la pared, sabe que va a tener una derrota colosal, sabe que uno de los puntos que le están haciendo muchísimo daño es precisamente esa fotografía y su reunión con Paco Salazar, que creo que tenía 6 denuncias, me parece que era, de acoso sexual dentro del partido. Y que taparon durante 6 meses en el Partido Socialista. Y evidentemente necesitaban algo con lo que contrarrestar esto y algo con lo que pretender arrinconar al Partido Popular. El motivo es más que obvio, porque si no, no sacas esto en este momento. Yo he visto esos mails, los he visto enteros, he visto las contestaciones, he visto las explicaciones del equipo jurídico de la persona, de la supuesta víctima, y hay una cosa que está clara. Entre febrero del año 24, que es cuando empieza a remitirle mensajes a presidencia del gobierno, es decir, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hasta septiembre, y eso yo lo he visto, no se llega a hablar de acoso sexual. Es decir, cuando los mensajes los está enviando la supuesta víctima, habla de un caso de acoso laboral. Es más, en las explicaciones, porque la Comunidad de Madrid, estoy hablando de la Comunidad de Madrid, no estoy hablando de Móstoles, la Comunidad de Madrid sí responde y lo hace de forma absolutamente automática. Creo que si el primer correo es de un 26 de febrero, le responde el mismo 26 o el 27. Y le dice que evidentemente le va a traspasar esto porque si es un caso de acoso laboral, ellos no pueden intervenir porque no es una persona contratada por la Comunidad de Madrid, y que traslada esto a la Secretaría General del Partido Popular para que se dirima o en Móstoles, que era el sitio suyo de trabajo porque es acoso laboral, o si es a efectos de una disciplina de partido, tiene que ser por el partido y no por la presidencia. No contesta Isabel Díaz Ayuso, y no contesta Isabel Díaz Ayuso, sino que contesta el gabinete por un motivo obvio. La presidenta de la Comunidad de Madrid no puede estar contestando a cada denuncia que llegue de acoso laboral. O sea, yo no puedo ni imaginarme el número de puestos de trabajo que dependen de cargos políticos en la Comunidad de Madrid. Es decir, la Comunidad de Madrid no incumple absolutamente nada. Repito, me estoy refiriendo a la presidencia de la Comunidad de Madrid. No incumple absolutamente nada. Dirime esto a un cauce que, por cierto, yo quiero recordar una cosa. Si es laboral, estaba ya regulado. Y si se refieren a sexual, que repito, yo la primera vez que he visto que se alude a una posibilidad de acoso sexual es cuando quien toma las conversaciones no es la supuesta víctima, sino el equipo jurídico de la supuesta víctima. Y en ese momento cambia el tono, que es una cosa curiosa. Pero dicho esto, yo lo he defendido siempre. O sea, este tipo de cuestiones se tienen que investigar, pero se tendrán que investigar en su sede. Y la sede no es la presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo digo para la gente del Partido Socialista. Las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar eran para una persona en presidencia del gobierno y en el aparato del Partido Socialista. En presidencia del gobierno manda Pedro Sánchez, en el aparato socialista, como secretario general, manda Pedro Sánchez. Esas denuncias son del PSOE y son del gobierno de España. En esta ocasión son denuncias trasladadas al Ayuntamiento de Móstoles, donde presidencia de la Comunidad de Madrid no puede hacer nada. Y si son de cuestión sexual, que no eran así al principio, repito, y me estoy remitiendo exclusivamente a los mails y me los he visto todos, bien, si son de cuestión sexual, quiero recordar una cosa. La ley del sí es sí, esta que hay gente todavía que va por ahí aplaudiendo con las orejas, no solamente era una ley suelta a violadores, fue una ley que obligó a que hubiera una cosa en la cual yo me he ciscado desde el primer día,
porque me parece una aberración. Crea cinturones internos en las organizaciones que fuerzan a que las denunciantes tengan problemas para acudir a la justicia. Esta persona no acabó acudiendo a la justicia, cuando lo que tenía que haber hecho era haberlo trasladado a la justicia y dejarse estas historias. Pero quien impone la obligación de que existan esta especie de trincheras para que primero lo tengas que hablar con tu propia organización fue esa porquería de ley llamada el sí es sí. Así que le van a pedir explicaciones a Irene Montero. Bueno, en página de corrupción, hoy cuenta Alejandro Entrambas-Aguas en el debate que cuando Leire Díez salió de prisión, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, envió al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, a Juan Manuel Serrano, el que estaba también antes al frente de Correos, a reunirse con ella para ver en qué podían ayudarla. Su objetivo, saber qué información tenía y evitar que pudiera causar un daño mayor al Partido Socialista. Tras finalizar la reunión, Serrano llamó a Zapatero desde un coche para informarle con detalle de lo que había pasado en ese encuentro. El expresidente le agradeció personalmente la gestión y le trasladó, y esto es importante, que el encargo contaba con la cobertura del partido. Es más, le dijo que la Secretaría de Organización del Partido Socialista estaba al tanto y que su interlocutora era Rebeca Torró, que es la actual número 3 de la formación. Llamó desde un coche. Sí que había prisas, ¿eh? Nerviosismo, ¿eh? O sea, no se esperó ni a llegar a un despacho, llamar tranquilamente. Dijo, bueno, luego llamo, les aviso. ¿Cómo debían estar de los nervios? Quizás porque Leire Díez puede contar todo lo de la trama SEPI. Quizás porque Leire Díez puede contar todo lo de la cloaca. Quizás porque puede contar por qué tenía capacidad para ofrecer acuerdos con la Fiscalía. Quizás porque puede contar por qué para perseguir a guardias civiles podía referirse y ofrecer como garantía un grupo de policías nacionales. Quizás por todo eso. Quizás a lo mejor porque Zapatero tenía un interés clarísimo en salvar, como les hemos contado en infinidad de ocasiones, los negocios del PSOE, aunque para ello tuviera que apartar a la figura de Pedro Sánchez, que ese fue el motivo inicial de la cloaca. El motivo inicial de la cloaca no fue proteger de los jueces a Pedro Sánchez. A los 5 días ya tenía ese objetivo. Pero el objetivo inicial es que estaba convencido Pedro Sánchez de que Zapatero y Blanco iban a utilizar la información de las saunas y prostíbulos para quitárselo de en medio, porque empezaban a salir escándalos de la mujer, del hermano, etcétera, y de esa manera se lo quitaban de en medio con algo que era, oye, hermético, totalmente estanco. No corresponde a él, no corresponde al PSOE. Las saunas y prostíbulos de su familia, no tiene nada que ver con el PSOE. Esta es la historia real. Y vamos, yo creo que encaja 100% con esas prisas. Te llamo desde el coche. Desde luego. Que no pase un segundo. Bueno, como nos vamos a la tertulia, simplemente decirles a nuestros oyentes que también hay otras noticias relacionadas con la corrupción del Partido Socialista que vamos a comentar. Por ejemplo, hoy desvela Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que la Operación Leire salpica a un nuevo personaje y de nuevo, muy próximo, a María Jesús Montero. Se trata de la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Está rodeada su jefe de gabinete, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, al que nombró ella misma, el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central y ahora esta señora. Y a todo esto hay que sumar, y luego hablaremos de ellos, las nuevas revelaciones que anoche hizo Aldama en Telemadrid. Dice que Bolaños le ofreció dinero a cambio de su silencio y está muy preocupado porque, pues después de hablar de ese sobre con los cupos de petróleo venezolano para financiar al Partido Socialista, ha recibido amenazas de muerte. Luego vamos a hablar con el portavoz de Víctor Aldama del sobre. Porque aquí, más allá de otras historias que siguen surgiendo, el tema del sobre es la verdadera historia de qué ha ocurrido con esta trama. El sobre conecta los pagos de Delcy Rodríguez, es decir, de Venezuela, conecta con la financiación del Partido Socialista, conecta con Zapatero y conecta con la trama. Es decir, ese sobre, esos 250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo eran el grandísimo premio. Y uno de los premios colaterales, si se utilizaba bien ese dinero y si se lo quedaban, era hacerle presidente de la Internacional Socialista Pedro Sánchez, cosa que casualmente ocurrió en noviembre del 22.